Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, como les comentaba la profesora Lagos, hoy día veremos la programación de actividades y la construcción de distintos índices programáticos que son habitualmente utilizados en las instituciones de salud para poder determinar cuántas intervenciones se van a realizar a las distintas personas que son beneficiarias. En ese sentido, los objetivos de esta sesión son dos. Uno, poder vincular las orientaciones programáticas, que ustedes todavía no conocen esta conceptualización, pero se las voy a explicar, con las aperturas programáticas y también la programación que es operativa en salud, y también aprender la metodología de cálculo de índices programáticos. Los resultados de aprendizaje están reflejados en el sílabus y específicamente no los leeré, pero apuntan al número 2, número 3, número 4 y número 5, ¿ya? Que son los resultados que permanentemente se están repitiendo en las distintas sesiones. Respecto a la introducción, es importante considerar de que la sociedad espera, es decir, todos los ciudadanos, que en el ámbito de la salud, específicamente la salud pública, el Estado tenga el rol de ser garante, es decir, de poder garantizar el derecho, que es un derecho fundamental a la salud. El Estado, entonces, para poder garantizar aquello, tiene distintas instituciones y distintos niveles, que ustedes también lo han visto en esta asignatura y también en las asignaturas previas. Y en todas estas instituciones y niveles se están desarrollando permanentemente acciones de promoción, prevención, recuperación de la salud, y esto evidentemente también se lleva a cabo de distintas funciones y actividades, tales como las que aparecen proyectadas en vuestra pantalla. Existe monitoreo y evaluación, como también análisis del estado de la población, porque para poder programar es necesario que sepamos qué le está pasando a las personas, qué está pasando donde viven, de qué se enferman, de qué mueren, cuáles son los factores que más contribuyen a la salud y también a la enfermedad. Por ello hay que monitorizar. Hay que vigilar, investigar y controlar los distintos riesgos y amenazas para la salud pública. Imagínense cuando recién comenzó el proceso pandémico, existía entonces un análisis de la distribución del virus, a qué grupos afectaba mayoritariamente, qué personas tenían mayores riesgos de morir, y hoy, casi un año después, existe muchísimo más conocimiento respecto a estas amenazas para la salud. Es importante igualmente para promover la salud, porque sabemos que todos los países en realidad, y hoy en día con la mirada preventiva y promocional, se han dado cuenta de que invertir en salud, específicamente en promoción y prevención, es a largo plazo más económico que invertir en tratar la enfermedad y rehabilitar a los que ya se enfermaron. Por eso es mejor la salud. También sirve para formular distintas políticas y, por supuesto, para gestionar la capacidad de las instituciones, la reglamentación y el cumplimiento en la salud pública. Igualmente, las instituciones y específicamente el Estado, que está liderado en este caso por el Ministerio de Salud en lo que respecta a la salud pública, va fortaleciendo su capacidad institucional y también su proceso de planificación a través de este proceso de vigilancia, seguimiento, monitorización y evaluación. Y también aseguramiento de la calidad en los servicios de salud. Esto igual lo van a ver ustedes más adelante en cuarto año en la asignatura Calidad y Seguridad, en donde asegurar la calidad significa básicamente hacer las cosas bien, no causar daño. En este sentido, existe igualmente, para que se lleve a cabo todo este proceso, la red asistencial, en donde están todas estas instituciones, las autoridades, los mecanismos de referencia y contrarreferencia que están interconectados como si fuera una verdadera telaraña, integrados, sistemáticos, y permiten básicamente el seguimiento
y el manejo de flujo de toda esta información que sirve para la programación y, por supuesto, que los usuarios reciban los servicios que necesitan de acuerdo a los distintos niveles de atención. Todos los años, a propósito de esta verdadera telaraña que yo les comento de servicios integrados, todos los años el Ministerio de Salud pone al alcance de los equipos las orientaciones para la planificación y programación en red, que en el extremo inferior de la pantalla aparece el enlace para que lo puedan consultar. Y estas son las orientaciones entonces que constituyen un verdadero mapa o carta de navegación para que los equipos tomen este insumo y puedan efectivamente programar sus distintas actividades de acuerdo a las diferentes etapas del ciclo vital y también en distintos ámbitos de prevención, promoción, curación y rehabilitación. ¿Ya? Este documento, si se fijan, dice año 2021, quiere decir que este documento, los equipos, el año pasado, más o menos en octubre, lo recibieron para poder programar para el 2021, ¿ya? Y este año también, más o menos también en septiembre, octubre, los equipos van a recibir el nuevo documento para planificar el año 2022, y así sucesivamente. Porque como han visto en las clases previas de gerencia, la planificación implica desarrollar un trabajo de equipo de tal forma que esto se relacione con los objetivos institucionales previamente establecidos para poder desarrollar este trabajo. Importante ahí que está destacado en rojo, esto significa trabajar bajo este modelo de gestión en red, porque la red básicamente es la forma en la cual están estructurados las prestaciones de salud de acuerdo a los distintos niveles de atención que existen. Pero yo le voy a explicar cada uno de los elementos de manera general que constituyen enfoques para la planificación en la red. ¿Y por qué lo voy a ver de manera general? Porque ustedes lo han visto fundamentalmente en enfermería en salud familiar y comunitaria, ya cuando estaban en segundo. Y también vieron algunos elementos en prevención y promoción en salud, ¿ya? Así que todas estas cosas están interconectadas. Existe un enfoque, que es el enfoque de derechos ciudadanos y protección social, en donde se entiende básicamente que la salud es un derecho fundamental y que el Estado también lo reconoce como tal. Por lo tanto, se debe asegurar que las personas tengan autonomía para la toma de decisiones, autodeterminación igualmente respecto a su propia salud. Pero usted igualmente se tiene que recordar, en alguna asignatura igualmente lo vieron, de que las personas para poder tomar sus propias decisiones requieren información, ¿ya? Nosotros vamos a tomar decisiones en base a las ventajas y desventajas de un procedimiento, las ventajas y desventajas de consumir o no un medicamento. Hoy en día en el contexto de ventajas y desventajas de vacunarse o no vacunarse, pero las personas para tomar esa decisión tienen que tener la información. Y ahí estamos nosotros, en este caso el equipo de enfermería, que tenemos que ser partícipes de este proceso para que las personas finalmente sean cogestoras de su propio autocuidado, ¿ya? Pero siempre informando. Y en el sector salud existen varias instancias de protección para esto, y ahí puse algunos ejemplos, se puede mencionar el programa Vínculos, la reforma previsional, el programa Chile Crece Contigo, etcétera, etcétera. Sin lugar existen muchas otras prestaciones sociales que se enmarcan dentro del sistema de protección social que apuntan a esta autonomía y, por supuesto, también discriminación. El enfoque de determinantes sociales en salud, que también es considerado para este proceso en red, que los determinantes también los han visto en asignaturas previas, que constituyen todos aquellos elementos que impactan o repercuten en la calidad de vida y salud de la persona, ¿ya? Y acuérdense que también existía un investigador, Lalonde, que el año 1974 en Canadá publicó un libro en donde especificaba que los estilos de vida
tenían muchísimo impacto en la salud de las personas, como también los factores relacionados con el medio ambiente. No así la genética y los servicios de salud, que eran los que menos impactaban finalmente en la salud de las personas. Y hoy sabemos que específicamente los determinantes sociales, la educación, el acceso a vivienda, las calles pavimentadas y otro tipo de prestaciones sociales repercuten de manera directa en la calidad de vida y salud de las personas. El enfoque de curso de vida, que también es parte de este proceso de programación y que se considera para esta organización, nos permite orientarnos respecto a cómo estos determinantes impactan de distinta manera a lo largo del ciclo vital. Y en ciertas etapas de la vida hay algunos que impactan de manera diferenciadora. Específicamente en nuestro sistema sanitario, por ejemplo, existen distintas estrategias para poder acercarse al curso de vida de cada persona y entregarle las prestaciones que requiere de acuerdo a los riesgos que eventualmente puede tener. Se conoce, por ejemplo, que mejorar la ingesta de calcio en la adolescencia disminuye la osteoporosis, fracturas y discapacidad en la persona mayor. Es por eso que en nuestro sistema sanitario existe un programa de alimentación complementaria. Y este programa puede resolver las necesidades de nutrición tanto de los lactantes, los niños, las mujeres embarazadas y por supuesto también incluye un componente para las personas de la tercera edad, como se le dice, ¿ya? Para las personas mayores. Entiendo de que no todos pueden tener acceso a alimentos de calidad, no todos tienen acceso a el dinero necesario para poder comprar estos alimentos. Entonces se van articulando, como les comento, distintas estrategias que se adecúan a cada etapa del ciclo vital de la persona. El enfoque de equidad en salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se reconoce como la ausencia de o remediables en salud entre grupos o poblaciones definidas social, económica, demográfica o geográficamente. Entendemos que en nuestro país se ha avanzado muchísimo en equidad, pero aún así, pese al alto nivel de desarrollo que tenemos en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, aún así los esfuerzos son insuficientes, porque todavía tenemos, por ejemplo, personas que no tienen acceso a medicamentos en nuestro país. Todavía existen personas que no tienen acceso a agua potable en nuestro país. Todavía hay personas que, por ejemplo, no pueden tener control de sus enfermedades crónicas porque viven en una isla en el extremo sur de nuestro país. No pueden acceder a médicos. Si una persona está en una isla, si le da un infarto, es altamente probable que muera en comparación a que si esa misma persona tuviera un infarto, por ejemplo, aquí en donde hay centros de salud, hay SAPU, hay SAR, hay hospitales, y podría resolver ese problema mucho más inmediatamente. Entonces, tiene que seguir trabajando para poder alcanzar avances desde la perspectiva sanitaria y, por supuesto, desde la perspectiva social. Acuérdense que si tienen dudas, preguntas, pueden ir levantando la manito o bien también escribir en el chat. También otro enfoque que ha sido incorporado en la planificación de actividades, ¿ya? Y en esta propuesta que deben hacer los equipos, tanto a nivel primario como también de los niveles de mayor complejidad, secundario y terciario, todos programan, es la perspectiva o la equidad de género, ¿ya? Que busca igualmente reducir aquellas inequidades y discriminaciones que nacen precisamente en la cultura de los países, en la idiosincrasia, y que evidentemente afectan a personas que pertenecen a estos grupos que generalmente son grupos minoritarios, pero que evidentemente sufren una alta carga de discriminación. Por lo mismo, es importante otorgar las mismas oportunidades y las mismas condiciones de vida a las personas. Y hoy en día, pese a que estamos, imagínense, en el año 2021, todavía existen
vulneración de los derechos de las personas que pertenecen a grupos minoritarios, y evidentemente esto afecta también la calidad de vida. Y no tan solo para el acceso a prestaciones de salud, sino que también acceso a trabajo, acceso a formación universitaria, acceso a formación escolar, y todo eso, sin lugar a dudas, les afecta negativamente. También han sido incorporados en este tipo de equidad, están los pueblos indígenas, ¿ya? Considerando igualmente la interculturalidad, ¿ya? Es importante considerar también eh, la, el sentido de pertenencia eventualmente una persona siente hacia una cultura distinta, ¿ya? Hay muchas personas que pese a nacer en Chile, a sí mismas no se consideran chilenos, pero, eh, mapuche, ¿ya? Y para ellos no son chilenos, ¿ya? Eso quiero decir, desde ellos, ¿ya? Y no quieren acceder a servicios que sean estructurados con la mirada más occidental, por así decirlo, ¿ya? Donde existe un tratamiento vinculado a la ciencia, a la tecnología, a lo que tradicionalmente ha influido en la construcción de los servicios de salud. Entonces, distintos hospitales y centros de atención primaria han reorganizado sus servicios y reorientado para poder igualmente incorporar a las personas de otras etnias. Y se han creado, por ejemplo, centros de salud familiares interculturales y también hospitales interculturales, en donde se respeta precisamente estas creencias que tienen las personas. Creencias, por ejemplo, en relación a algo tan importante como un parto, ¿ya? El atender un parto de acuerdo a sus propias creencias, sus propios valores. Como también el seguimiento, por ejemplo, de los usuarios que tienen enfermedades crónicas, ofreciendo la alternativa de que lo atienda igualmente un facilitador intercultural que produzca este nexo entre lo occidental y, por supuesto, la cultura particular de la persona, y a partir de esto se puede hacer una estrategia de seguimiento, imagínense, de un tratamiento farmacológico, en donde el usuario sigue el tratamiento que está establecido por el Ministerio de Salud, por ejemplo, si es hipertenso, diabético, dislipidémico, pero aparte también tiene consulta, por ejemplo, con una machi, entrega las hierbas medicinales de acuerdo a su cultura, y esto potencia y fomenta la adherencia a los tratamientos, porque la persona va a decir o piensa, están considerando lo que yo siento, lo que yo pienso en relación a mi cultura, por lo tanto yo voy a seguir participando en él. Pero si sacan a la machi, yo no voy a seguir viniendo al hospital, o no voy a seguir viniendo al CESFAM. Entonces, teniendo la figura representante de la cultura, las personas son partícipes de este proceso y se sienten integradas. Ahí igualmente puse un videíto para que después cuando estén estudiando lo puedan visualizar, y ahí expone más o menos esta incorporación de la culturalidad. Es un pequeño ejemplo, pero hay mucho otro. Y por supuesto, un fenómeno cada vez más creciente en nuestro país es la migración, la inmigración, y evidentemente aquí la población migrante tiene también, eh, bueno, por una parte, y de acuerdo a nuestra cultura, sufren muchísima discriminación. Son personas que han sufrido mucho en un país desconocido, que lo más probable es que no tengan redes de apoyo, y sin lugar a dudas esto impacta también en su calidad de vida y por supuesto en salud. Entonces las orientaciones programáticas igualmente acogen todas estas diferencias y también las necesidades que tienen la población migrante para desarrollar programas especializados y por supuesto para acercar todos estos servicios y mejorar en definitiva su calidad de vida. Otro proceso que es importante considerar, bueno, no proceso, sino que estructura dentro de las instituciones de salud y dentro de esta red integrada de servicios de salud, es la gobernanza, en donde existe esta especie de interconexión e integración
de todo lo que son las públicas que impactan finalmente la salud de las personas, para que evidentemente se pueda llevar a cabo este proceso y le llegue a cada persona lo que necesita de acuerdo a sus requerimientos. Y la gobernanza actúa a nivel intrasectorial e intersectorial. Cuando hablo del intrasector, yo me refiero a la estructura del sistema sanitario. Me refiero al proceso de referencia y contrarreferencia, que ustedes también lo vieron en primero y después en segundo, en comunitaria, y también lo vieron en fundamentos de enfermería, donde una persona, si estaba en un nivel de atención y su problema no tenía resolución, debía ser derivado a otro nivel de atención de mayor complejidad para que su problema fuera resuelto. Una vez que su problema de salud fue resuelto, esta persona es contrarreferida al centro de origen para seguir con sus tratamientos. En este intersector, por ejemplo, puse ahí la red asistencial de servicios de salud Talcahuano, en donde están todos ahí los centros integrados. Están los CESFAM de Talcahuano, están los SAR o SAPU de Talcahuano, están los hospitales de Talcahuano, pero el Servicio de Salud Talcahuano, acuérdese que también incorpora los centros de salud de Penco, Tomé y Lirquien. Entonces, todos estos hospitales y centros de salud de mayor y menor complejidad, de distintos niveles de atención, están interconectados para que los usuarios puedan movilizarse de un nivel a otro, es decir, ser referidos y contrarreferidos, para que resuelto. Eso es el intersector. O sea, el intrasector, perdón. Eso es el intrasector. Cuando yo hablo, por otra parte, del intersector, esto se refiere a la relación que tiene el sistema de salud con otros sistemas. Por ejemplo, con el sistema de protección social, con el sistema educativo y cómo esta interconexión con el sector público, sector privado, puede servir para satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, ahí aparece el esquema donde está todo interconectado, sector social, sector privado, sector público. El intersector, imagínense, hoy cuando comenzó la pandemia el año pasado, muchos pacientes del sistema público que finalmente como estaba tan colapsado, y bueno, este año también está tan colapsado, los usuarios no tenían camas UCI, entonces se iban a camas UCI de clínicas privadas. Ahí está actuando el intersector. Ahora bien, otro ejemplo, y bueno, las enfermeras de atención primaria, enfermeras y enfermeros trabajan muchísimo, es el trabajo con el sector educativo. Las enfermeras y enfermeros van a aplicar exámenes y controles de salud a las escuelas, jardines infantiles, y ahí existe interconexión, por ejemplo, con la JUNGI. También existe conexión con la JUNAEB, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Entonces ahí estamos hablando del Ministerio de Educación, que está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud. Y esa podría ser de intersector, ¿ya? Entonces acuérdense, intrasector, la misma red asistencial, y el intersector, el servicio de salud, cómo se interrelaciona, o los sistemas de salud, perdón, cómo se interrelacionan con el entorno, para así poder satisfacer estas necesidades. ¿Por qué se le da tanta importancia a las redes integradas, a, a esta interconexión entre las distintas instituciones? ¿Por qué es tan importante? Porque la OPS, el año 2008, generó este concepto de redes integradas de servicio de salud como una ruta que podía permitir, por así decirlo, el aprovechamiento de los recursos a nivel de los países de Latinoamérica. Y lamentablemente muchos países de Latinoamérica son tremendamente vulnerables, entonces la opción para poder abordar las necesidades de la población era precisamente este trabajo en red. Podía surgir algún tipo de oportunidad para aquello. Y por supuesto, también la Organización Mundial de la Salud simultáneamente publicó el informe
atención primaria en salud, más necesaria que nunca, en donde se recalca la importancia de anticiparse al daño, es decir, enfocarse en prevención y promoción en salud, y por supuesto darle continuidad a los cuidados de las personas a través de estos servicios integrales. Lamentablemente, si una persona solo se controla en un centro de salud y no existe continuidad, sus problemas de salud cada vez van a ir aumentando, aumentando, y en nuestro caso lo que pasa es que con la ausencia de especialistas en el sistema público, una persona tiene que estar tanto tiempo en listas de espera que finalmente su problema de salud aumenta, aumenta, hasta que puede llegar a un punto de no retorno. Entonces, por eso yo al principio de la presentación les comenté de que desde la perspectiva de la equidad, pese a que nuestro país tiene un gran nivel de desarrollo, mucha tecnología, desarrollo igualmente de la ciencia, aún así estos beneficios no llegan de manera igualitaria y equitativa a todas las personas. Pero sigue siendo importante el establecimiento de este sistema integrado con los distintos niveles de atención. El año 2003 también se celebró el aniversario de la Declaración de Alma-Ata, que esta declaración, acuérdense, que fue el año 1978, enfatizaba el desarrollo de la atención primaria para que el año 2000 la salud estuviera al alcance de todos. Llegó al año 2000 y aquello no se cumplió. ¿Por qué razón? Porque los determinantes sociales siguen influyendo y van a seguir influyendo en las personas. No basta que tengamos hospitales de la más alta tecnología. No basta con que se construyan miles de centros de salud familiares si las pensiones siguen siendo las mismas, si el ingreso mínimo sigue siendo el mismo, si las condiciones en las cuales vive y trabaja la gente siguen siendo las mismas. En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud también concluye que es importante y fundamental para alcanzar el objetivo de salud para todos, contar con sistemas de salud que estén basados precisamente en APS, porque APS es prevención y promoción en salud. Entonces, a propósito de esto es que se piensa en una red integrada de servicios en todo momento, ¿ya? Para que usted lo recuerde. Todo esto para poder llegar al proceso de programación, porque para programar se consideran los enfoques que comenté previamente. Este proceso de programación es un proceso que se desarrolla anualmente por todos los equipos y no es un proceso al azar, es un proceso intencionado. El equipo tiene que hacer un diagnóstico de qué hay en el centro de salud, cuáles son los recursos humanos, la infraestructura, de qué se enferma la población circundante, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las fortalezas. Todo aquello influye en este diagnóstico y por supuesto el poder anticiparse a las necesidades de la población, y a partir de ello se pueden organizar y ordenar los recursos, las distintas estrategias y por supuesto las actividades. También se van a fijar metas y responsabilidades para poder abordar aquello. Y esto lo vamos a entender un poquito más detalladamente cuando... ¿Te parece una pequeña, bueno, unas ideas que aquí escribimos en su minuto con la profesora María Elena, de por qué era importante programar en salud? De acuerdo a nuestra experiencia también que tuvimos nosotros como enfermeros trabajando en atención primaria y visualizamos que trabajando usted se da cuenta que tienen las personas y los equipos de salud son infinitas. Siempre va a surgir algo nuevo que usted requiera, que necesite, que alcance la mano y que lo más probable es que tampoco tenga inmediatamente. ¿Por qué razón? Porque los recursos son limitados. Siempre limitados en el sistema público de salud, es difícil que nos sobren las cosas. Lo más probable es que pase todo lo contrario, que las cosas falten. Pero, aunque falten las cosas, hay que hacer el trabajo igual.
Bueno, eso sucede en todas partes, siendo enfermera, enfermero, lo que usted elija, en la parte investigativa, ya gerencial, lo que usted se imagine, siempre los recursos van a ser limitados, pero así el espíritu creativo de enfermería le va a llevar a generar instancias innovadoras para resolver esos problemas. Pese a aquella situación, es importante tratar de alcanzar un equilibrio entre los recursos que tenemos disponibles y, por supuesto, las necesidades. Y ahí es una lucha, yo creo que de toda enfermera y enfermero, en todo momento poder lidiar con esto. Es decir, cómo podemos ser lo más equitativos posible con los recursos que tenemos disponibles, porque en donde estemos siempre nos va a tocar esta parte gerencial, la administrativa, que tenemos que tomar decisiones que impactan en otros en todo momento. ¿Ya? Así que, bueno, ustedes cuando eligieron enfermería y por supuesto que ya van en tercer año se han dado cuenta de aquello, de que nuestro trabajo siempre impacta en las demás personas. Los componentes de esta programación en red, en las redes integradas, es la programación de atención primaria de salud, la programación de los cómo se articulan estos elementos, porque el usuario va a migrar de un nivel a otro, de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos. Bueno, yo digo el usuario, pero también puede ser la familia completa y, por supuesto, la comunidad. Roles y funciones en esta programación en red. Generalmente están dados por distintos aspectos que igualmente han estudiado en otras asignaturas. Uno de ellos es la reforma sanitaria, que es este marco legal, leyes que respaldan este proceso y que están orientando el quehacer. Y por supuesto también los sanitarios de la década, que lamentablemente no todos los objetivos se van alcanzando cuando se cumple una década. Siempre, siempre los países quedan al debe con el logro de los objetivos. Tal vez cuando plantean los objetivos, eh, pueden ser objetivos muy, tal vez pueden ser alcanzados, pero no en 10 años, a lo mejor es necesario proyectarlos un poquito más, porque sabes, eh, como la salud está influenciada por todos estos determinantes sociales, todos estos fenómenos políticos, económicos y sociales impactan y muchas veces nos vemos enfrascados a problemáticas que en una década no se resuelven. El modelo integral de salud familiar y comunitario, que también ha sido súper importante en esta gestión de la programación en red, y por supuesto también se incorpora protección específicamente para distintos grupos comunitarios y prioritarios, que en este caso y en nuestro país particularmente, la infancia y las personas mayores son los grupos más vulnerables, ¿ya? Son los que sufren de mayor manera la pobreza, la falta de alimentos, la falta de acceso a prestaciones sanitarias, ¿ya? Generalmente la población que está en edad económicamente activa puede resolver de mejor manera sus problemas, pero cuando nos encontramos en los grupos vulnerables es más complejo, es más difícil y hay que acoger estas necesidades. Es importante igualmente considerar, no aparece ahí, pero también el proceso de transición demográfico. Sabemos que nuestro país está atravesando este proceso de envejecimiento de la población, en donde los grupos me refiero a estos grupos de menores de edad, desde 0 a 19 años, han ido disminuyendo con el paso del tiempo, mientras que los grupos de adultos y adultos mayores han ido aumentando, es decir, existe una inversión de la campana de Gauss. Entonces, igualmente es importante considerar ese aspecto. Especialmente ustedes, que ustedes cada vez se van a dar cuenta que pensiones va a ser fundamentalmente adulta y adulta mayor.
El proceso de programación específicamente en la atención primaria, ¿ya? Está constituido por esta programación operativa, ¿ya? La programación o planificación, acuérdense que existen tal vez una planificación más estratégica de las instituciones, ¿ya? Una planificación intermedia de equipos intermedios, pero cuando nosotros estamos en lo operativo, haciendo intervenciones con el usuario, qué sé yo, inmunizaciones, controles de salud, en el hospital, programación de cirugías en el próximo semestre, son cosas operativas, cosas que se deben hacer, ¿ya? Que están relacionados precisamente con estas actividades que constituyen al final de un periodo, que generalmente es un año, índices de producción, ¿ya? Es decir, cuántos controles hizo, cuántas operaciones se hicieron, cuántas transfusiones, cuántas diálisis, cuántos trasplantes, cuántas quimioterapias, etcétera, etcétera. Respecto a la atención primaria, los productos esperados, de acuerdo a esta planificación, están relacionados con el diagnóstico. Acuérdense que mencioné en algún momento que el un diagnóstico previo de cuáles son sus necesidades, cuál es su capacidad, su infraestructura, recursos humanos, de qué se enferma la población, cuáles son, cuántas vacunas se pusieron, por ejemplo, el año pasado, cuántos alimentos se retiró del adulto, la persona mayor, los niños, niñas, las mujeres embarazadas, cuántas curaciones se hicieron dentro del centro de salud, cuántas se hicieron en domicilio, cuántas visitas domiciliares se hicieron, por ejemplo, a pacientes nuevos ingresados por cáncer, y así sucesivamente. Esto es un diagnóstico e igualmente constituye lo que dice ahí, A, primarios. Estamos estimando entonces las intervenciones que deben recibir estos usuarios. Esos son solo los que se debe hacer. También usted tiene que considerar que se toman los PAP, que se toman mamografías, que planificación familiar, que existen consultas en las salas IRA, ¿ya? De niños de infecciones respiratorias agudas y también en la sala ERA de enfermedad respiratoria aguda, que existen centros comunitarios de rehabilitación, que existen atenciones odontológicas, que existe compensación de pacientes diabéticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es decir, la estimación de cuidados primarios es un abanico de oportunidades. Y para ello usted también tuvo que hacer, como le comentaba, este diagnóstico y también considerar, y puse ahí la fotito, de las orientaciones programáticas, que en este caso son del año 2021. También debemos considerar los recursos, lo que tengo, ¿ya? ¿Qué tengo específicamente en relación al personal para atender a todo esto? Todas estas intervenciones que iban a recibir los usuarios, los cuidados primarios, y para poner vacunas necesito recursos humanos, necesito enfermera, enfermero, necesito técnicos de enfermería de nivel superior, necesito también personas que trabajen desde la perspectiva administrativa, personal que entregue informaciones, personal que dé las horas por SOMES, que conteste en el teléfono, necesito personal que maneje la ambulancia, etcétera, etcétera. Debo estimar todo aquello. Y aparece un cuadradito pequeño con dígitos funcionarios de un centro de salud. Estimación de recursos necesarios, lo que necesito, ¿ya? Que van a ser todas aquellas horas de técnicos, por ejemplo, para llevar a cabo estos, estas actividades. ¿Por qué razón? Porque debemos contrastar lo que aparecía en la parte A, es decir, los cuidados primarios, que yo debo hacer, debo contrastarlo igualmente con los recursos, con lo que tengo, y efectivamente lo que necesito en la práctica, porque a lo mejor lo que tengo es insuficiente, ¿ya? Por esa razón debo estimar igualmente todas las horas, y para eso más adelante nos vamos a dar cuenta cómo calculo horas de enfermera para cierta. Y también la brecha de los recursos que me va a dar precisamente de este análisis.
¿Cuántas horas me faltan? ¿Cuántas horas tengo que pedirle al ministro que me dé? No sé si se han fijado que siempre existe esta necesidad de los trabajadores del área pública de recursos, y ahí comienzan las movilizaciones, porque el ministerio pide que cumplamos con cierta cantidad de cosas, pero en la práctica, ¿podemos cumplir con todo aquello que nos están pidiendo, con los recursos que tenemos disponibles? Por eso es importante considerar lo que me falta. Y voy a poner un pequeño, ¿ya? 700 personas, y cada una de estas personas requiere 2 controles de salud por enfermera al año, ¿ya? En total, el equipo de enfermería va a tener que hacer 1.400 controles en el año. Cada control se hace en 30 minutos. Por lo tanto, para hacer 1.400 controles, voy a necesitar 700 horas de enfermería. Ahí establecemos relaciones entre horas que necesitamos, entre personal y, por supuesto, el tiempo que invertimos en realizar un control de salud. Estimación de cuidados primarios, que es el primer cuadrito. Tenemos que los cuidados primarios son 700 usuarios y vamos a necesitar 2 controles por persona. Total, 1.400 controles que hay que hacer. La oferta nos el establecimiento dice, bueno, yo tengo que hacer 1.400 controles, pero yo en este momento tengo 400 horas de enfermera. Y en la parte C, acuérdese que para hacer estos 1.400, usted necesitaba 700 horas de enfermera, pero en su centro de salud, usted tiene solo 400 horas de enfermera. Por lo tanto, la brecha que necesita son 300 horas. Y ahí es cuando, después del proceso de programación, el director del establecimiento se reúne con, el establecimiento me refiero al director del CESFAM, por ejemplo, se reúne con su director o jefe en la municipalidad del departamento de salud, y ahí comienzan a conversar, ¿sabe qué jefe? Me faltan 300 horas de enfermera superiores para conseguir los recursos necesarios para poder conseguir igualmente esas 300 horas de enfermería, ¿ya? Entonces, básicamente, para poder cumplir con actividades, se requieren horas de profesionales, se requieren horas de técnico, se requieren horas de chofer, se requieren horas de administrativo. Entonces, por eso no basta con que nos digan de que usted se tiene que hacer. Y por supuesto también los administradores, los encargados de programa y las personas tienen que sacar el máximo partido de los recursos que hayan disponibles. María Elena, cuando tú me digas nada más, yo detengo la primera parte. Yo creo que Rosita, perdón Fernando, podemos dejarlo hasta aquí de tal manera que cuando activemos el otro, porque había pensado que quedara hasta conceptos, no quede tan pesado. Voy a dejar de grabar y para que partas con la otra parte de los conceptos. Bueno,